Muy bien, gracias. Qué gusto de saludarlos a ustedes también. Gracias por la invitación. Doctora, ¿cómo recibe este reconocimiento entregado por Research.com? Mira, Research.com es un ranking, ¿no es cierto?, que mide cuánto tú has publicado a lo largo de tu trayectoria y cuánto te han citado, o sea, cuán importante ha sido, ¿no es cierto?, para los demás investigadores lo que tú has comunicado. En ese sentido, puedo decir que tengo la suerte de haber formado grandes grupos de colaboradores y de estudiantes, que ha sido, ¿no es cierto?, me ha hecho posible que esta cantidad de publicaciones que se han ido contando en el tiempo han sido de interés para la comunidad científica que trabaja, ¿no es cierto?, en las ciencias del suelo, en las ciencias de las plantas y su relacionado, ¿no es cierto?, suelo y planta con lo que nosotros hacemos para mejorar la agricultura, para conseguir más alimentos, hacer la seguridad alimentaria. De manera que la verdad que ha sido una cosa muy agradable pensar que este grupo que hemos formado, este programa de doctorado en ciencia de recursos naturales, nos ha llevado, ¿no es cierto?, a tener un tránsito en la investigación mucho más grande, de más impacto. Así que ha sido, ¿para qué te digo? Es una cosa entretenidísima, muy buena para la universidad también, que le debemos, ¿no es cierto?, todo a la universidad, porque nosotros hemos hecho universidad y la universidad ha hecho, ¿no es cierto?, investigación con nosotros. Hemos caminado y hemos aprendido en conjunto, hemos crecido en conjunto. Así que agradecidísima, ¿no es cierto?, por la posibilidad de tener este ranking. Profesora, usted es profesora titular de la Universidad de la Frontera, fundadora del doctorado en Ciencias de Recursos Naturales, premio Trayectoria Académica de nuestra universidad, fundadora y directora del BioREN, que trabaja desde las ciencias del suelo hasta la medicina humana, es decir, un abanico bastante amplio en términos de desarrollo. Además posee una envidiable producción científica, entre muchas otras acciones y reconocimientos. Estoy nombrando solo algunas y podríamos estar todo el día conversando, digamos, de sus méritos académicos. Desde su mirada, doctora, ¿cuánto ha avanzado la sociedad regional, la sociedad nacional en la incorporación de mujeres en la ciencia? Mira, en un principio, como parece tan natural, uno no se percata de que hay una diferencia en lo que son la cantidad de mujeres que tienen proyectos, y la cantidad de mujeres que pueden tener la posibilidad de investigar. Y después con el tiempo se va dando cuenta, ¿no es cierto?, que no, habiendo una cantidad de talentos importantes en las mujeres se han autolimitado por las razones obvias que conocemos del desarrollo de la familia, de lo que significa, ¿no es cierto?, los niños, ese periodo en que es crucial para nosotros. Entonces yo te digo que ahí la gente se ha limitado, las mujeres se han limitado muchísimo. Yo estoy contenta de haber podido vencer esas barreras, bueno, a lo mejor nunca las conocí, y por lo tanto hay un grupo importante de mujeres que trabaja con nosotros. Ya tenemos muchas mujeres trabajando con nosotros. Yo diría que por eso no me doy mucho cuenta, ¿no es cierto?, de que hay menos mujeres en la investigación que en algunos lugares que en otros. En torno a la ciencia de los recursos naturales, en torno a los biorecursos, hay muchas mujeres. Y yo estoy agradecida por eso, de que son grandes colaboradoras, así como los hombres también, por supuesto, pero hemos tenido la oportunidad de formar grandes grupos de mujeres y la mayoría de ellas, ¿no es cierto?, son muy empoderadas. Hoy día la gente más joven, ¿no es cierto?, tiene mucha más posibilidad de empoderarse, ¿no es cierto?, que lo que fuimos nosotros, nuestra generación. Así que yo estoy contenta por eso. Yo creo que ha sido, y además hay una cosa muy importante, que la Universidad de la Frontera tiene un gran mérito: dejar hacer. La universidad camina contigo y crece contigo. La universidad deja hacer. Así que gracias por eso. Fíjese que hay un estudio de la Universidad de Valparaíso del 2011, hace bastantes años atrás, pero que permite mirar hacia atrás y ver cuánto han avanzado efectivamente desde el punto de vista de los y las investigadores. Revelaba ese estudio una identidad social de los científicos frágil, fíjense, y que su evolución dependía más de las dinámicas de las prácticas institucionales al interior de las universidades que de los incentivos del Estado o del mercado. ¿Qué le parece una de estas conclusiones del estudio de la Universidad de Valparaíso?
Sí, me parece correcto. Me parece que la universidad tiene mucho que ver con lo que uno decide, porque la universidad uno la siente más cercana, es lo que uno vive día a día, hora a hora. Por lo tanto, si lo que piensa el país en su conjunto no es exactamente lo que piensa la universidad, en ese momento no nos preocupa tanto. Lo que nos preocupa es cómo la universidad nos deja desarrollarnos y cómo nos da las herramientas y nos da, ¿no es cierto?, este paraguas que significa la universidad. Y trabajar en una universidad es una cosa muy fantástica. Sí, estamos de acuerdo en aquello, doctora. ¿Cómo evalúa, doctora, desde su trayectoria, vasta trayectoria, cómo evalúa la formación de estudiantes vinculados a las áreas científicas que usted desarrolla? Yo diría, como te vuelvo a decir, hemos crecido en conjunto. Creo que cada vez ha sido más importante y hoy día, ¿no es cierto?, no cabe duda que un estudiante de pregrado va, ¿no es cierto?, donde está la investigación, porque quiere vincularse con el posgrado, porque quiere saber lo que la universidad hace en esas materias, porque quiere incorporarse a una academia, ¿no es cierto?, que le resulta interesante, toda vez que nosotros somos un país, ¿no es cierto?, bastante aislado, y además nosotros vivimos en el sur del país. Entonces, ¿qué significa esto? Que esa mirada de decir, ok, aquí lo tengo, hoy día que nosotros tenemos esa facilidad y que la gente joven, más aún, ¿no es cierto?, a través de los TikTok, a través de todos los WhatsApp, a través de todos los Twitter, ¿no es cierto?, y todo el Instagram, está sabiendo momento a momento lo que va surgiendo. Entonces, esto de poder darse cuenta que efectivamente en su entorno tiene la posibilidad de desarrollarse y que además sus profesores tienen importantes redes con el resto del mundo, especialmente con Europa, ¿no es cierto?, con Oceanía. Y yo diría que eso los hace sentirse mucho más comunicados y más respaldados. De manera que ellos están muy integrados y además a través de yo diría que las grandes desafíos hoy día de los megadatos, de los megaanálisis, de la bioinformática, de la informática en su conjunto, todo esto, la inteligencia artificial, todo esto los motiva a que ellos se puedan ir conectando rápidamente con estas redes y ver qué es lo que pueden hacer en el futuro. Ellos están pensando en una dimensión un poco distinta a la que empezábamos nosotros hace 40 años atrás. Doctora, la ciencia por lo general genera impactos importantes, ¿no? Genera impactos, transformaciones, mejora la calidad de vida de las personas en los distintos territorios a los que se debe y en los que está inserto, particularmente desde nuestra universidad. Y estamos insertos en una de las regiones más pobres del país, lo dicen así diversos indicadores. ¿Cómo desde los procesos de investigación científica que usted desarrolla se ha contribuido efectivamente y se ha generado cercanía con la región de manera de ir superando ciertas brechas que hoy día marcan de manera negativa? Mira, nosotros desde un principio, y a través del Instituto de Agroindustria en ese caso, generamos un laboratorio. Yo hice un laboratorio en el año 92 de servicios de suelo y planta para acercarme a la comunidad, ¿no es cierto?, a los agricultores. De manera que nosotros atendemos al SAC y al INDAP con sus usuarios y vamos generando una cantidad de información importante en torno a los niveles de producción y de fertilidad de los suelos. Esto nos ha permitido conectarnos con el mundo productivo en el área de la agricultura y entenderlo de esa manera, de manera que nosotros estamos siempre tratando de ayudar, ¿no es cierto?, al productor desde cuantificar, ¿no es cierto?, su nivel de producción, hasta darle los consejos, hasta irlo mirando, siempre estamos en esa atención. Entonces, a pesar de tener, ¿no es cierto?, una ciencia que publica en revistas de alto impacto, yo dirijo una revista que se llama Journal of Soil Science and Plant Nutrition, que es una revista, ¿no es cierto?, importante en esa área. Nosotros nos conectamos con el mundo real, con el agricultor, ¿ya?, directamente. Y el agricultor puede acercarse a nosotros cuando quiere, a preguntarnos. Y así que yo creo que hemos cumplido lo que hoy día, ¿no es cierto?, se denomina la ciencia abierta, ¿no? La ciencia abierta es lo que nosotros hemos hecho siempre desde que trabajamos, especialmente a través del Instituto de Agroindustria y hoy día a través también del BioREN, es comunicarnos
con la gente y acercarnos y acercar la ciencia a las personas comunes y corrientes. Y con eso esperamos poder seguir contribuyendo al desarrollo de la región. Oiga, doctora, le cambio un poquito el foco de la conversación. Hay muchas personas, ¿no?, que desde niños deciden, mire, yo quiero hacer esto el resto de mi vida, yo quiero dedicarme, por ejemplo, a la investigación. ¿En qué minuto de su vida usted decide efectivamente dedicarse a la investigación científica? ¿Lo hace efectivamente cuando niña vio algo que la motivó, pensando que hay muchos niños y niñas que nos están viendo hasta ahora o que nos van a ver después en diferido? ¿Cómo llega efectivamente a la ciencia? ¿En qué minuto se produce el acercamiento y se enamora de alguna manera también de la investigación científica, ¿no? Mira, la ciencia es curiosidad. Yo te puedo decir que soy curiosa desde que tengo uso de razón. Curiosa de saber por qué funciona y por qué, cómo, para qué y cuándo. O sea, no solamente quedarme mirando qué pasó con eso y da lo mismo, no. ¿Por qué? ¿Cómo puedo influir en eso? ¿Cómo puedo mover eso? ¿Cómo lo podría transformar? A veces es tan ridículo que pienso que tengo que hacer, por ejemplo, una construcción y pienso cómo la tengo que hacer. Pero ¿por qué tengo que pensarlo yo? Si hay alguien que lo va a hacer por mí, ¿no es cierto? Entonces, esa curiosidad de estar permanentemente exigiéndose entender, ¿no es cierto?, el fenómeno y por qué sucede, y uno no se da cuenta que ese estilo de racionamiento que tiene, ¿no es cierto?, y probablemente viene del colegio también. Yo creo que en el colegio tuve unas grandes profesoras en física, en química, incluso un profesor muy importante, don Luis López, ¿no es cierto?, que es ingeniero en matemática, que yo creo que en el colegio, en el Santa Cruz que yo estudié, había una inquietud por la ciencia que a mí a lo mejor me contagió. Y a lo mejor desde allí llego a la universidad, y en la universidad digo, pero si está la posibilidad de seguir estudiando, ¿por qué me tengo que quedar limitada, ¿no es cierto?, por lo que tengo? Bueno, así enfrenté, ¿no es cierto?, el estudio de doctorado con mis 4 hijos, y fue una época, ¿no es cierto?, muy bonita y muy dura. Estudiábamos juntos con mis hijos en la noche, y ellos hacían sus tareas y yo estudiaba lo que tenía que leer, lo que tenía que programar. Pero yo creo que es una forma de vida. Yo diría que no es una cosa que tú la ves separada. Por eso es que yo he seguido trabajando en la universidad por tantos años y me dicen, ¿pero por qué trabajas todavía? Porque es una forma de vida, ¿ya? Y la curiosidad es lo más importante, los sueños. ¿Cómo cumples tú los sueños? Tienes que saber, tienes que estar informado, porque una vez que tú sueñas como un niño, necesitas llevarlo a la realidad. Y para llevarlo a la realidad hay que saber, hay que tener conocimiento, hay que estudiar, hay que leer. Normalmente yo le digo a mis estudiantes de doctorado, tú tienes que amanecer, ¿no es cierto?, con un paper, hoy día con un teléfono, donde está el paper, ¿no es cierto?, y lo estás leyendo mientras te mueves en una micro o en un lugar donde vas viajando. Siempre estás leyendo. Esto va haciendo, ¿no es cierto?, camino al andar. Esa es la verdad. Como diría el poeta. Doctora, ¿cuál es le pido, de las preguntas más fascinantes para usted que su área de estudio está concentrada en responder actualmente? Mira, la respuesta que yo hoy día estoy buscando, que tiene que ver una mirada holística de entender, ¿no es cierto?, qué sucede con las emisiones de carbono, con los ciclos que son el fósforo y el nitrógeno fundamentalmente, y cómo hacer que nosotros retardemos, secuestremos carbono, pero a la vez podamos ser capaces de producir alimentos, porque la falta de alimentos que puede ocurrir, ¿no es cierto?, de aquí a 10, 20 años, es muy grande, por el crecimiento de 9 billones de habitantes que va a haber en esta tierra. Y por lo tanto, la pregunta más interesante hoy día es lo siguiente: ¿cómo acoplo el estudio de los microorganismos, la producción de alimentos y el secuestro de carbono para evitar el cambio climático? No lo voy a evitar, lo disminuir, mitigar. Esa es mi pregunta. En el fondo, el fondo es el que hoy día tengo, proyecto nuevo que hoy día tengo, cómo manejo el nitrógeno para poder hacer que la fotosíntesis sea más importante, con lo cual el secuestro de carbono en la planta y en el suelo.
¿Y a cuánto estamos de responder a cuánto estamos, digo yo, a cuánto está de responder esa pregunta, doctora, con su equipo? Bueno, yo espero que de aquí a un par de años tengamos bastante más información de la que tenemos en este instante. Tenemos datos, por supuesto. Venimos de un estudio, vamos en camino, siempre estudiando y escalando, ¿no es cierto? Pero de aquí a un par de años yo espero, ¿no es cierto?, que nuestro grupo sea capaz, ¿no es cierto?, de contestar, porque sabemos hoy día, obviamente, que los microorganismos son parte importante, el microbioma que existe en el suelo, el holobioma cuando consideramos la planta, es el que responde, ¿no es cierto?, a todos los cambios que surgen de la temperatura, el agua, la falta de agua, y cómo se va comportando estos ciclos, que se llaman ciclos biogeoquímicos, porque son muy importantes para entender las transformaciones. Pero esta mirada, no solamente para entenderla, esta mirada es la que tiene que asegurarnos a nosotros que no va a haber, que el calentamiento global va a ser más lento porque queremos trabajar en esa dirección, porque vamos a poder secuestrar y entender cómo secuestrar más carbono, pero además, lo más importante es cuánto alimento vamos a producir. Y con eso, ¿no es cierto?, hay un tema que se llama hoy día la seguridad alimentaria, que es fundamental y al cual nosotros, desafortunadamente, como país, no le hemos dado todavía la importancia que significa la producción de alimentos. Porque en el tiempo de la pandemia, si ustedes recuerdan, no habían porotos en Chile. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? No habían porotos en Chile, cuando nosotros éramos grandes productores de legumbres por muchos años. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que nos conformamos con los servicios externos, que la carne de Argentina, que la fruta y la verdura que de Perú, de Bolivia, qué sé yo. O sea, no puede ser posible que nosotros no nos aseguramos. Se llama seguridad cuando nosotros aseguramos que tenemos nuestro alimento básico. Chile debe producir su alimento básico toda vez que es un país bastante aislado, ¿no? Por lo tanto, se llama seguridad alimentaria. Así que esperamos que Chile vaya avanzando en ese sentido. Nosotros tenemos que contribuir en eso, para eso estamos, y entregando herramientas también, ¿no es cierto?, que esperamos poder tener una mayor relación, ¿no es cierto?, con la toma de decisiones del país. A nosotros nos interesa ayudar a la toma de decisiones, y en la medida que vamos descentralizando el país, obviamente podemos influir mucho más en la toma de decisiones que cuando las decisiones se toman entre cuatro paredes de Santiago. Así que esperamos poder contribuir cada vez más en eso. Wow, varios conceptos, doctora, desde incluso, digamos, la supervivencia humana hasta la gobernanza, ¿no?, respecto de la toma de decisiones. Finalmente, doctora, la última pregunta, tengo que dejarla en la entrevista, me voy con un conocido suyo después, con Alex Seguiel, porque tiene un programa de divulgación científica. Sí. Oiga, doctora, ¿cuál sería el mensaje suyo a partir de su experiencia, sus conocimientos? ¿Cuál sería el mensaje que podría entregarle a las nuevas generaciones que estén pensando efectivamente en dedicar su vida a la ciencia? Que lo hagan de todas maneras, que es una cosa muy reivindicante, que es una cosa que te ayuda, que te mantiene pensando, decidiendo, formando grupos, compartiendo, ¿ya? Como decía siempre el Alex Seguiel, va a decir, yo le pregunto, ¿en qué estás tú? Bueno, cuando uno puede responder en qué está uno, quiere decir que uno está en algo que merece la pena. Así que lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, es que las nuevas generaciones se contagien del optimismo que significa esta forma de estar mirando, encontrando, solucionando, ayudando ¿no es cierto?, al futuro de nuestra región y nuestro país, por supuesto. Así que yo creo que le aconsejaría que sueñen, porque los sueños siempre son, ¿no es cierto?, lo mejor te puede mantener en la vida. La doctora María de la Luz Mora Gil conversando con nosotros hoy a propósito del reconocimiento que le entrega el ranking research.com 2023 como la mejor científica de Chile en el área de la ciencia vegetal y la agronomía. Doctora, le agradezco sentidamente esta conversación. Que tenga muy buena tarde. Muchas gracias. Adiós. Saludos a Alex.